Hemos aprendido sobre el bautismo de Juan con agua para arrepentimiento y perdón de los pecados. Él predicaba que para renovar la vida era necesario renovar el corazón. Aquí tenemos el comienzo de las doctrinas y las ordenanzas del Evangelio. Anunciaba al que era más grande que él, que era antes que él. El mensaje de hoy es titulado El bautismo de Jesús y vamos
aún estudiando únicamente 3 versículos del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, los versículos 9 al 11, pero este pasaje tiene mucho contenido. Vamos a tener muchos detalles que ver. Inclusive voy a apoyarme en el Evangelio según San Mateo, sobre todo, y continuamos entonces con el versículo 9 del primer capítulo del Evangelio según San Marcos, y dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Fíjense, aquí aparece que fue en cualquier tiempo, no hubo algún tiempo especial, sino en aquellos días, en cualquier día normal, ¿verdad? Entonces Jesús vino de Nazaret de Galilea y sabemos que Juan estaba en Judea, en el río Jordán, bautizando. Entonces Nazaret, el lugar donde vivía Jesús, según nos narra el Evangelio según Lucas, el doctor Lucas en el capítulo 2, en los versículos 39 y 40, escribe lo siguiente. Eso era después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Acuérdense que Jesús fue presentado según la ley mosaica en el templo y ellos cumplieron todos los rituales de la ley mosaica y luego de Jerusalén regresaron entonces a Nazaret. Y fíjense ahora para confirmar que efectivamente Jesús vivía en Nazaret y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Muy bien. Entonces, aquí el versículo 9 dice al final y fue bautizado por Juan en el Jordán. Pero yo les invito que vayamos comentarios sobre Nazaret. Perdonen. Primeramente, Nazaret no es mencionado en el Antiguo Testamento, en ninguna parte. Y vemos en el Evangelio según San Juan que Nazaret no tenía una buena reputación como ciudad o como pueblo. Y vamos por favor al Evangelio según Juan en el capítulo 1, en el capítulo 1, en el versículo 46, cuando hablamos que Jesús llama a Felipe y a Nataniel como los primeros discípulos, en el versículo 46 vemos un comentario de Nataniel. Cuando Felipe lo halló, ¿verdad? Nataniel le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo entonces Felipe, ven y ve, porque obviamente Felipe sabía ya del Señor Jesús, ¿verdad? Que él llegaba como el Mesías y que él vivía en Nazaret. Entonces, vamos a ver enseguida cómo presenta Mateo en su evangelio el mismo episodio, el mismo evento registrado en la Biblia. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según Mateo, el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Eso vino especialmente con el propósito de ser bautizado por Juan el Bautista.
Entonces, podemos decir que el bautismo es la primera aparición de Jesús a Israel. Y vemos la humildad de Jesús al venir de ser bautizado por Juan. Pero sin embargo, vemos también en Mateo 3:14 algún detalle muy interesante. Dice el versículo 14 del capítulo 3 del Evangelio según San Mateo: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Fíjense, Juan el bautizador, Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, que era el heraldo preparando los caminos del rey, él sabía quién era Jesús, que era el Mesías prometido en las Escrituras. Y él pensaba que era totalmente inapropiado de bautizar a aquel que él sabía que era el Cordero sin mancha de Dios. Y eso podemos confirmar también, mis amados, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Muy bien. Entonces, vemos en el versículo 15 del Evangelio según Mateo la respuesta que Jesús le dio a Juan. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Tuvo que hablar el Señor Jesús a Juan y decirle que es correcto lo que iba a ocurrir, que él se iba a bautizar con él, porque eso que cumplamos toda justicia quiere decir que eso ya es una antesala, lo que iba a hacer Jesús como Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo en la cruz. Que él iba a cargar con el pecado del mundo, y por esa muerte sustitutiva nosotros vamos a ser justificados. Quiere decir declarado inocentes. Eso es muy importante de resaltar, y ahora, después de esta explicación ampliada con la lectura del Evangelio según San Mateo, podemos comprender esa anotación en el Evangelio de Marcos, que cuando él termina el versículo 9, que fue bautizado por Juan en el Jordán. Precisamente esa palabra de justicia en el Evangelio según Mateo, vemos que Cristo se identifica con los pecadores, que él iba a cargar con ese pecado del mundo para entonces declarar inocentes, absolver a nosotros pecadores de la muerte segura, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, aquí podemos ver, y basado en esa frase de justicia y esa respuesta de parte de Jesús, que en el bautismo de Jesús vemos 4 aspectos, vamos a decirlo así. El bautismo de Jesús, del Señor Jesucristo, es una prefigura de su futura muerte, sepultura y resurrección. Porque Juan bautizaba en agua por inmersión.
es obviamente una prefigura de nuestro bautismo cristiano actual. Y lo voy a enseñar después como aplicación y enseñanza. El bautismo del Señor Jesús también es la primera identificación que Él iba a llevar los pecados de nosotros. Y también es una afirmación de su carácter mesiánico que ya hemos visto en los diversos profecías en el Antiguo Testamento. Y fíjense, el versículo 10 del bautismo según el Señor Jesús. En el versículo 10, según San Marcos, podemos leer: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vemos como todos los ejemplos del bautismo en la Biblia es por inmersión al agua. Aquí también dice cuando Jesús subía del agua. Vamos a compararlo con el Evangelio según Mateo, lo que dice aquí en el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En ambas escrituras, por eso también el mismo contenido muy similar en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Podemos entonces ver lo siguiente, que se abrió el cielo, o el cielo fue abierto, y vemos entonces una materialización del Espíritu de Dios en algo parecido a una paloma. Fíjense bien aquí también la expresión, el Espíritu como paloma. No dice en ninguna parte que era una paloma. Al igual en Pentecostés, cuando vino sobre los apóstoles el Espíritu de Dios, en forma como lenguas de fuego. Muy importante. Y esa paloma, la materialización del Espíritu de Dios, se descendía y estaba sobre Jesús. Y siento, y Dios ha usado en ese tiempo muchas señales, milagros, para que demostrar que Él es Dios verdadero y Jesús es Dios Hijo nacido hombre. Y en ese contexto siento, mis hermanos, que la paloma parece ser un simbolismo del poder recibido para su ministerio, para el ministerio de Jesús. Jesús estaba totalmente con todo poder para su ministerio terrenal, aproximadamente a los 30 años, como vamos a ver en otras ocasiones. Pero fíjense, Dios se presentó en el Antiguo Testamento como águila. Por ejemplo, eso no es la primera vez que Dios se presenta como una ave. Dios se presentó en el Antiguo Testamento como águila para proteger a su pueblo contra los enemigos. Y por favor, acompáñame al libro de Éxodo en el capítulo 19, en el versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.
¿No fue Israel después llevado a Sinaí después de salir de la esclavitud en Egipto? Ahí Dios se compara como águila. Y también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 11, vemos lo siguiente: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Asimismo Dios nos protege. Él nos tiene bajo la protección de sus alas, de sus divinas alas. Estamos en protección. Pero fíjense, eso era en el Antiguo Testamento. En los evangelios se presenta, como vemos aquí en Marcos y en los otros evangelios sinópticos, y también en Juan, como paloma, un animal totalmente manso, hoy en el mundo símbolo de la paz, aunque sabemos que el príncipe de la paz es el Señor Jesús. No es la paloma que va a traer paz a ese mundo. Pero también vemos en una ocasión que se compara como una gallina protectora que recoge a sus polluelos, como está en Lucas 13, el doctor Lucas en el capítulo 13, en el versículo 34, nos dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Vamos al versículo 11. Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. También vamos a ver que dice San Mateo en el versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense, en este momento se completa la presencia de la Trinidad divina. La voz del Padre, la presencia física de Jesús, Dios Hijo, y el Espíritu de Dios, Dios Espíritu Santo, en algo parecido a una paloma. Las palabras del Padre que vemos aquí: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, recuerdan ciertamente a los presentes, porque todos eran testigos de ese evento sobrenatural, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y me refiero a uno nada más, allá en Salmos, en el libro de Salmos, en el Salmo número 2, en el versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hermanos, aquí una afirmación por parte de una voz del cielo que era Dios Padre, que Jesús es su amado Hijo. Y todo lo que Él representa y lo que Él va a hacer, el Padre se complace en el Hijo. Pero fíjense, no es la única ocasión cuando el Padre habla o expresa esas palabras. Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Por favor, acompáñenme al libro de San Mateo, Evangelio según Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 18. 12, versículo 18, cuando dice, y presentan al Señor Jesús como el siervo escogido, ungido, ¿verdad? He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. ¿Eso no es el cuadro que estamos viendo? La expresión del Padre que es su Hijo amado, que tiene complacencia en él, y que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Y para la gente lo puede ver y entender el asunto en forma parecida a una paloma. Pero también en el mismo Evangelio según Mateo, en el capítulo 17, en el contexto de la transfiguración, fíjense que lo que ocurre. Acuérdense, Jesús tomó a su círculo más íntimo de apóstoles, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se fue aparte a un monte alto. Y ahí ocurrió la transfiguración. Y fíjense en el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Bueno, seguimos obedeciendo a los mandamientos de Dios. Como aplicación y enseñanza del pasaje de hoy, solamente 3 versículos, pero de mucho significado, de mucho contenido, de mucha enseñanza. Si bien enseña Juan que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, que tiene que haber un cambio en la vida, el bautismo cristiano simboliza hoy, en efecto, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso podemos confirmar en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, carta de Pablo a los romanos capítulo 6 en el versículo 4, donde dice el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Precisamente ese bautismo de Juan, que la gente vino por el perdón de pecado, arrepentiéndose de la vida anterior, como un antepaso a lo que iba a ser después por la cruz, el perdón de los pecados. Pero ellos por fe creer en esto y que son una otra persona, vamos a decirlo así. Ahora, obviamente, ese pasaje de Romanos 6:4 nos confirma el simbolismo que significa el bautismo del creyente. El bautismo cristiano es el testimonio del creyente de haber nacido de nuevo. Nueva criatura es en Cristo. Es el testimonio público de haber reconocido que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Fue el sacrificio del Cordero sin mancha que venció en la cruz al diablo.
Fue ese sacrificio del Cordero sin mancha que nos limpió con su preciosa sangre derramada del pecado, pero también que Dios levantó a Jesús al tercer día, venciendo a la muerte. Todos conocemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, el versículo 19, donde la palabra dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la única acción que debemos que hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de un seguidor de Cristo. Y sabemos lo que significa y que representa el bautismo cristiano. El cuadro de la muerte, la sepultura y la resurrección en nuestro Señor Jesucristo como nuevo hombre. Ese ordenamiento de bautizar nos ha dado en la tan llamada Gran Comisión el Señor a la iglesia. Y si Jesús se bautizó, ¿cómo más deberíamos obedecer ese mandamiento? Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias por tu santa palabra. Te damos gracias por la enseñanza de hoy. Ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él era el único hombre sin pecado, Él fue lavado, purificado, como fuera un pecador. Pero Él en este momento estaba también simbolizando que Él iba a estar en nuestro lugar. Él iba a cargar con ese pecado del mundo más adelante. Y que el arrepentimiento es el único camino para llegar al perdón del pecado, y por el perdón del pecado podemos llegar a la vida eterna. Tenemos la vida eterna en el momento de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y Señor. Amigo oyente, ¿tú tienes Cristo en tu corazón? Si Dios te llama hoy de este mundo, ¿tienes seguridad que va a la presencia de Dios? ¿Te has arrepentido? Como ya predicaron en los tiempos antiguos Juan el Bautizador, como predicaba también el Señor Jesús el Evangelio de la Salvación. Arrepentimiento quiere decir cambio de rumbo, cambio de vida, forma de vida. Pido en este momento que alguien llegue a los pies de Cristo, que se arrepienta, que abra el corazón para que el Señor Jesús pueda entrar como su Salvador personal y Señor. Y si eres tú, apreciado amigo, por amor a ti, yo te invito a esa breve oración, pero con un corazón sincero. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Yo creo que tú te derramaste en esta cruz tu sangre como precio por mis pecados. Yo creo que fuiste sepultado
pero que el Padre te resucitó como aceptación de ese sacrificio perfecto y único de los muertos. Yo abro mi corazón, entra a mi vida. Gracias por haberme hecho tu hija o tu hijo. Y gracias por ese regalo, por medio del perdón de mis pecados, de la vida eterna en tu presencia. Hermanos, oremos también por nosotros, que somos los hijos de Dios. Padre Santo, Padre bueno, te encomendamos esta nueva semana que comienza hoy en tus manos. Te rogamos por tu divina provisión, que tú no faltes en ningún hogar, que tú bendices a cada hogar aquí representado, a todos mis hermanos, a todas mis hermanas aquí presentes. Permita que todo que nos hagamos esta semana nos lleve a un buen éxito. Protégenos de cualquier mal. Llévanos como el águila sobre tus plumas y alas, o también como la gallina que cuida sus polluelos abajo de sus alas. Señor, en ese tiempo, no solamente de la pandemia, de la aflicción de ese virus, que todavía está ahí en las calles de Panamá y en el mundo entero, te pedimos especialmente por consuelo, fortaleza y resignación por todos aquellos que han sido afectados de una y otra manera de ese huracán ETA, que hizo muchos estragos en Panamá, de Coclé, Veragua, Chiriquí, Bocas del Toro, Tierras Altas, con pérdidas de vidas humanas y pérdidas materiales. Al igual por nuestros hermanos en Centroamérica, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en México, en Costa Rica y ahora en Cuba. Y parece ese fenómeno va a rumbo también a la costa de la Florida. Protege a la gente, Señor. Protege a tu pueblo. Bendícelo, Señor. Tú eres todopoderoso. Tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Y amén. Y para terminar, mis amados hermanos, participen en la gran comisión. Testifican al Señor Jesús. Comparten la palabra de Dios. Envía ese mensaje o otros a todas tus amistades que tienes por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, por Instagram, por Twitter. No preguntes si le va a gustar o no le va a gustar. Eso no es responsabilidad tuya. La responsabilidad tuya, mis amados, es ser sal de la tierra y luz del mundo. Testifique a Cristo. Dios sigue bendiciendo, mis amados.